Escucha con todo tu ser, porque lo que vas a leer no es una idea teórica ni un consuelo amable, es una palabra que quiere tocar tus entrañas y remover lo que necesita ser removido. Dentro de los elegidos de Dios se encontrará el Hijo de Dios. No lo digo como una frase hecha ni como un reclamo solemne sin contenido. Lo digo como quien ha visto la mano de lo alto moverse en la historia de los hombres y sabe que cuando Dios decidió de verdad. Puso en marcha un plan donde lo humano y lo divino se entrelazan hasta volverse uno solo en propósito. Por eso hoy te invito a detenerte, a dejar las prisas, y a leer como quien abre una puerta a la luz, porque hablar de la presencia del Hijo entre los elegidos es hablar de identidad, de misión, de proceso y de esperanza. Cuando hablamos de elegidos, hablamos de una realidad profunda y misteriosa. Ser elegido no es un título cómodo ni una insignia para el orgullo, es una asignación. Es ser apartado por la gracia para un encargo que supera la propia historia personal. El elegido escucha un susurro en el alma que le empuja más allá de su comodidad, más allá de sus proyectos privados. Es una inquietud que la gente no siempre entiende. El elegido no vive por el aplauso, no procura la fama, vive porque algo en lo profundo lo mueve. Ese movimiento tiene un rostro, el Hijo de Dios. Y lo extraordinario es que el rostro del Hijo se encuentra en el corazón del elegido. No porque el elegido lo merezca por mérito humano, sino porque la gracia lo ha tocado. Piensa en la sorpresa inmensa de la encarnación, el Verbo que se hizo carne. El misterio que nunca dejaremos de explorar es que el Creador se hizo criatura para habitar entre nosotros. Si eso ocurrió una vez en la historia, ¿por qué sería distinto ahora en la senda de quienes Él ha escogido? El Hijo no solo vino hace 2000 años, vino también a morar en corazones transformados, a caminar en medio de comunidades que se sostienen por la fe, a levantarse en voces proféticas que reclaman justicia, a sanar en manos que obedecen con humildad. Decir que dentro de los elegidos se encontrará el Hijo de Dios es afirmar que Él no solo fue historia, es presencia continua, vivificante, activa. No confundas presencia con fantasía. La presencia del Hijo entre los elegidos no es un sentimentalismo que embriaga. Es una realidad que cambia estructuras. Cuando Cristo mora en el corazón colectivo de un pueblo, las prioridades se reordenan, la opresión se denuncia, la dignidad se defiende, el pobre encuentra voz, la esperanza se vuelve acción. La presencia del Hijo se descubre en obras, en justicia, en perdón, en sacrificio. Por eso el testimonio de los elegidos no es solo palabra, es obra. Si un grupo se proclama elegido pero sus manos no están ocupadas en el servicio, algo no cuadra. La presencia del Hijo exige manos para amar y pies para andar donde otros no quieren llegar. Reconocer al Hijo entre los elegidos requiere ojos que no se conformen con las apariencias. El Hijo rara vez llega envuelto en la pompa que el mundo espera. Su trono puede aparecer en la humildad del que sirve a la mesa, en la sinceridad del que confiesa su culpa, en la valentía del que defiende al desamparado. Jesús escogió la debilidad para manifestar la potencia de Dios, así con sus seguidores. La elección no produce inmunidad contra la fragilidad humana, sino un camino donde la fragilidad se convierte en templo. Por eso los elegidos no son personas perfectas, son personas purificadas por la gracia, dispuestas a ser moldeadas, abiertas al taller divino. Hay un lenguaje que los elegidos aprenden, el del despojamiento consciente. Para que el Hijo pueda habitar plenamente, el ego debe morir a su propio ritmo. No es un homicidio moral sino una entrega continua. El elegido acepta perder para ganar, renuncia a su confort para abrazar una misión, deja su comodidad para ser radicalmente compasivo. Esta renuncia no empobrece, sino que enriquece, sustituye la falsa seguridad por una certeza más sólida, aquella que nace de saber que se ha sido llamado y que se camina con el que llama. La historia de los elegidos está marcada por la batalla. Donde aparece el Hijo, la oscuridad se mueve con furia. No te sorprendas si en tu camino hay oposición, es la señal de que algo importante está en juego. El enemigo no ataca lo que no importa, dirige su energía a destruir aquello que Dios quiere edificar. Por eso los elegidos experimentan pruebas intensas, tentaciones, incomprensiones, pérdidas, persecuciones. Estas pruebas no anulan la elección, la forjan. La resistencia que se pone en pie ante la prueba es el termómetro del llamado. Los que se quiebran y se quedan sin esperanza pueden no haber pasado por el crisol necesario. Los que, en cambio, perseveran encuentran en la prueba una escuela de carácter. Dentro de los elegidos, el Hijo no es un agregado ajeno, es la cabeza que vive en el cuerpo. La imagen bíblica del cuerpo y la cabeza no es mero simbolismo, expresa una realidad orgánica. Donde Cristo es cabeza, las decisiones del cuerpo se orientan hacia la vida.
Cuando Él es reconocido, la comunidad lamenta con los que lloran, celebra con los que celebran, corrige con amor al que yerra, entrega sus recursos a quien necesita. La presencia del Hijo entre los elegidos lleva a la reciprocidad. No hay lugar para el egoísmo cuando se reconoce que el otro es membrillo de la misma vida. Pero la presencia del Hijo entre los elegidos tiene otro ángulo, más profundo, la identificación mística. No me refiero a experiencias efímeras, hablo de una obra interna que transforma deseos y pensamientos. El corazón del elegido se afina a la voluntad divina. Las prioridades cambian, el haber deja de ser el centro y el ser se convierte en servicio. Es en ese desplazamiento donde se encuentra el Hijo. Cuando un alma llega a preferir la gloria de Dios antes que la suya, ahí la presencia se hace patente. No es una religión de sacrificios vacíos sino de entrega con gozo. Es la alegría de quien sabe que su vida produce fruto para la eternidad. Reconocer al Hijo en medio de los elegidos exige discernimiento. No todo fervor es santo, ni toda manifestación es genuina. En la larga historia de la fe han surgido falsas luces que encandilan pero no calientan. Por eso la prudencia debe acompañar la devoción. Discierne por los frutos. Si las acciones producen amor, paz, paciencia, bondad y dominio propio, entonces caminas con la presencia real. Si, por el contrario, generan orgullo, división, manipulación o búsqueda de poder personal, una alarma debe sonar. El Hijo no promueve cultos al yo, provoca crucifixiones del ego y resurrecciones de servicio. Dentro de los elegidos, la palabra del Hijo resuena con autoridad, palabra que corrige, que impulsa, que conforta. Cuando Él aparece en medio de su pueblo, no es para blandir fuego sin misericordia, es para recordar la verdad, para restaurar caminos perdidos, para convocar al arrepentimiento y a la gracia. Hay momentos de corrección y hay momentos de ternura. La sabiduría consiste en saber cuándo decirlo y cómo decirlo. El elegido aprende a hablar la verdad con caridad. Esta es la mezcla difícil pero necesaria en la vida espiritual. Si hoy te preguntas cómo se manifiesta concretamente la presencia del Hijo entre los elegidos, escucha estas escenas: la mano que alimenta al hambriento en silencio, la voz que defiende al inocente en tribunales humanos, la familia que acoge a un hijo perdido sin reproches, la comunidad que se moviliza para rescatar a quienes la sociedad ha descartado, el joven que elige el servicio por encima del aplauso. Es en esos actos ordinarios donde el misterio se vuelve visible. La santidad no siempre viste de túnica, a veces se viste de delantal y se arremanga las mangas para limpiar la casa del hermano. Hay una dimensión escatológica en esta promesa: dentro de los elegidos se encontrará el Hijo porque la historia apunta a una consumación. Las Escrituras hablan de un día en que todas las cosas serán puestas en orden y el Hijo aparecerá en gloria. Si ya en el presente Él se manifestará en aquellos que lo reciben, mucho más se manifestará cuando el tiempo culmine. Frente a esa esperanza, la vida actual adquiere un sentido epicéntrico. Cada acto de fidelidad es un anticipo de lo que vendrá. Ser elegido no es quedar anclado en expectativas vacías, es participar desde ahora en el futuro que Dios promete. No obstante, este mensaje conviene con advertencia. El hecho de ser elegido no garantiza inmunidad frente a la tentación de usurpar la autoridad. El Hijo no se recrea en que algunos se proclamen suyos para fines egoístas. La elección siempre exige humildad. Hay peligros de identificación falsa, comunidades que se cierran y se vuelven sectarias, individuos que confunden carisma con derecho, líderes que se erigen en monarcas espirituales. La presencia del Hijo entre los elegidos trae libertad, no control, trae servicio, no dominio. Si tu experiencia espiritual empuja a la opresión, algo está desenfocado. Dentro de los elegidos, el Hijo también encuentra una función mediadora. Él es el puente entre lo humano y lo divino, y sus seguidores están llamados a continuar esa mediación. Ser elegido implica convertirse en puente para otros, ser instrumento de reconciliación entre heridos, ser voz para los que no tienen voz, ser manos que curan. La mediación no consiste en colocarse en el lugar de Dios, sino en ser canales humildes por donde su gracia fluya. Si alguien te busca como mediador, recuerda, no eres protagonista, eres viaducto. Mantente humilde. La vocación de los elegidos tiene una impronta comunitaria, no se trata de héroes solitarios. Dios no trabaja en solitario, forma pueblos. El Hijo no es solo individuo, es cabeza de un cuerpo. Por eso la iglesia verdadera es esa comunidad que vive la vida en común, comparte cargas, participa en misiones y entrena nuevos líderes. Dentro de los elegidos, la formación de discípulos es mandamiento, no opción. Si tu experiencia de fe no produce multiplicadores, revisa el origen.
la elección se muestra en la reproducción del servicio. Otro rasgo que revela al Hijo entre los elegidos es la capacidad de perdonar radicalmente. Donde Cristo reina, el perdón deja de ser una palabra teórica y se vuelve práctica. Perdonar no es olvidar sin memoria, sino liberar el corazón de la cárcel del resentimiento. Los elegidos aprenden a perdonar porque han conocido el perdón primero. En ese gesto se revela la presencia del Hijo, cuando un enemigo es amado, cuando una ofensa se convierte en lección, cuando el trauma se transforma en ministerio, la presencia se hace palpable. La identidad de los elegidos se cimienta también en la oración. No hay elección auténtica sin comunión. Aquellos que son visitados por el Hijo pasan largas horas en la cámara secreta, donde se forja la voz que hablará luego en público. La oración no es una práctica ornamental, es el taller donde el carácter se labra. Por eso los elegidos cultivan la disciplina de la oración, no por obligación, sino por necesidad. De la misma manera que un músico no puede improvisar sin horas de ensayo, el elegido no puede testificar sin la forja de la intimidad con Dios. La presencia del Hijo entre los elegidos produce ministerios diversos. No todos son predicadores ni apóstoles reconocidos, algunos son artesanos de bondad, jardineros del alma humana, profesionales que ejercen su labor con ética y servicio. La elección diversifica, cada don es llamado a honrar a aquel que lo dio. No menosprecies el ministerio cotidiano, un maestro que enseña en dignidad, un médico que atiende con ternura, un comerciante que hace negocios honestos, todos son manos del Hijo cuando actúan con integridad. La elección no reduce, amplifica los campos donde actuar. También la elección exige memoria. Los elegidos recuerdan las palabras recibidas, las pruebas superadas, las manos que los sostuvieron. No olvidan los pasajes de humildad porque en ellos germinó la compasión. La memoria es un recurso contra el orgullo. Recordar el propio pasado vulnera la tentación de creerse autosuficiente. Por eso la comunidad fiel cultiva la liturgia de la memoria, celebrar las liberaciones, narrar las historias de gracia, testimoniar la fidelidad de Dios. Dentro de los elegidos, el Hijo se encuentra en el servicio que no espera reconocimiento. El altruismo humilde es la huella más elocuente de su presencia. Cuando se sirve sin mirar a quién, sin calcular mérito, sin buscar retorno, el mundo percibe algo distinto. Allí se abre la herida de la esperanza para otros. La labor silenciosa puede transformar barrios enteros, curar familias, rescatar niños. No subestimes las obras anónimas, ellas sostienen la estructura del reino. A su vez, la presencia del Hijo entre los elegidos genera una ética radical, el cuidado por la verdad. En una era de posverdad y manipulación, los elegidos son llamados a ser heraldos de la verdad que libera. No una verdad arrogante que humilla, sino una verdad misericordiosa que corrige y sana. Ser elegido implica sostener la verdad con humildad y ser testigo incluso cuando la cultura se oponga. Hay también un llamado a la resiliencia creativa. El mundo cambia y los métodos también deben adaptarse sin perder la substancia. Los elegidos son innovadores en la fidelidad. Buscan nuevas formas de proclamar la esperanza, usan creatividad para servir, inventan sistemas que sostengan la vida de los vulnerables. La fidelidad no es inmovilismo, es fuerza que se renueva. No olvides que la presencia del Hijo entre los elegidos tiene implicaciones éticas públicas. La justicia social, el cuidado de la creación, la solidaridad con los migrantes, la honestidad en la política y la economía, todo forma parte del campo donde los elegidos deben actuar. La fe que no se traduce en compromiso social corre el riesgo de convertirse en autoengaño. El Hijo se revela también en la transformación de estructuras injustas. Finalmente, hay promesa y consumación. Aquellos que hoy llevan la llama, mañana serán coronados en la plenitud. No por mérito presuntuoso, sino por fidelidad perseverante. El Hijo se manifestará en la venida final, pero su presencia anticipada en los elegidos es ya una garantía de que el triunfo está asegurado. Camina con esperanza. Si hoy sientes en tu pecho que el llamado te pertenece, si experimentas en tus lágrimas un fuego que no encuentras en las comodidades del mundo, escucha, no huyas de la inquietud. Permanece en la escuela de la obediencia. Busca compañía fiel. Entrénate en el amor activo. Deja que el Hijo habite plenamente, no como fantasma pasajero, sino como Señor presente. No se trata de una ceremonia, sino de transformación. Y cuando Él se encuentre en ti y en la comunidad que te sustenta, verás que el mundo cambia un poco. Una sonrisa restaura una familia, una palabra cura una fe, una acción le devuelve la esperanza a quien la había perdido. Dentro de los elegidos se encontrará el Hijo de Dios, que esa frase no sea solo un consuelo sino un mandato.
Que te mueva a ser más puro, más valiente, más humilde, más justo. Que te impulse a servir sin reclamo, a orar sin cansancio, a perdonar sin condiciones. Y cuando el día final llegue, recibirás no una recompensa vanidosa, sino la mirada del Padre lleno de orgullo misericordioso, que dirá, bien, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Camina en eso, y que la paz y la fuerza del Hijo te acompañen.